Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Los saludo desde nuevo esta zona de mi canal donde les comparto mi experiencia leyendo los diferentes libros de mi lista de lectura. Para los que me han estado acompañando saben que en estos momentos estoy leyendo las obras de un autor estadounidense que se llama Jon Katzenbach. Es una lista de lectura muy particular porque no es la primera vez que me leo las obras de Jon. En realidad, pues tampoco puedo decir que sea la segunda vez, porque en realidad muchos de estos libros me los he leído más de 2 veces. Entonces es una relectura en general de las obras de Jon, pero pues lo estoy haciendo de manera cronológica, es decir, en el orden en que fueron publicadas. El día de hoy les voy a hablar de la que sigue en la lista, aunque pues en realidad se podría decir que me salté un libro, pero lo hice por una razón particular, y es que el libro que seguía en la lista desde la última vez que les compartí era El psicoanalista. Pero El psicoanalista es un libro que yo leí hace poco. Es mi libro favorito de Jon, me lo he leído ya varias veces y me lo leí hace poco porque, no solamente porque es mi libro favorito de Jon, sino porque recientemente Jon publicó el tercer libro en la historia del psicoanalista, y pues para leerme el tercer libro yo me volví a leer el primero y el segundo. Y pues entonces no le vi sentido en volverlo a leer porque lo tengo muy presente todavía, y ya les hice videos de esas lecturas. Entonces aquí se los voy a dejar por si les interesa. Por supuesto, súper recomendado esa historia como tal, El psicoanalista. Pero sí, por esa razón aquí hubo como un saltico, pero fue pues porque hace poco me lo leí. Entonces sí, la verdad es que hice eso, lo salté. Pero entonces les voy a hablar del libro que sigue después del psicoanalista. Y ese libro que sigue después del psicoanalista es este libro que tengo aquí, que se llama La historia del loco. La historia del loco, la verdad es que similar al psicoanalista, es una de mis historias favoritas de Jon. Esta es la tercera vez que me la leí, y la verdad es que es un libro que me gusta mucho. Tiene muchas cositas, muchos detalles que de verdad lograron que, pues teniendo en cuenta que es el libro que le sigue al psicoanalista, que es el boom de Jon. El psicoanalista es el libro más reconocido y más famoso de Jon. Para haber sido el que le siguió, la verdad es que considero que Jon hizo un buen trabajo de no haber bajado el nivel, porque la verdad es que la historia del loco es una historia muy muy chévere. Entonces, como siempre en la dinámica que yo hago aquí en los videos, primero les hablo de las generalidades, personajes, de qué trata la historia, y después de los spoilers. Entonces hablamos del final, de algunos detalles, para quienes les interese leerse el libro, de pronto ya saben hasta dónde ven el video. Entonces sin más preámbulo, pues vamos a arrancar entonces. La historia del loco, pues es una novela que Jon publicó en 2004, entonces ya tiene más de 20 años. Tiene más de 500 páginas, es el promedio de la longitud de las historias de Jon, y como lo mencioné, pues va justo después del psicoanalista. ¿De qué trata la historia del loco? La verdad es que la historia del loco, como el nombre lo indica, es la historia de un loco. Entonces el título es muy diciente, ¿sí? Pero la verdad es que, empezando por ahí, considero yo que ese es uno de los puntos a favor que tiene la historia, y es que nos da como un personaje principal, un personaje que la verdad no es tan común, o uno no espera encontrárselo como el protagonista. Y es que el protagonista de esta historia se llama Francis Petrel. Es un joven, es súper joven, él es un baby básicamente. Si no estoy mal, tiene 21 años, 21 años. Y nos cuenta, él es nuestro protagonista, y no es un protagonista cualquiera, sino que es un joven que tiene y está pasando por una situación psicológica que lleva a que su familia decida internarlo en un centro psiquiátrico. Entonces, empezando por ahí, la verdad es que me parece espectacular, porque obviamente nosotros vamos a seguir una narración enfocada en un personaje que está viviendo una situación muy particular. Entonces, y que uno diría, pero si será confiable como narrador. Bueno, es una de las cosas que precisamente uno empieza a explorar en la historia. Entonces, empezando por ahí, la historia como tal está dividida en 3 partes. Algo que pues precisamente viniendo del psicoanalista es similar, porque el psicoanalista también está dividido en partes. Entonces lo mismo con la historia del loco, dividida en partes. Y otro detalle a tener en cuenta de esta historia que me parece pues importante es que está narrado en 2 líneas temporales diferentes. Entonces, una es la línea temporal en la que es el presente, sí, pues el presente de nuestros personajes, y otra que es el año y el momento en el que sucedieron los hechos principales.
Y resulta y pasa que los hechos principales de esta historia se dieron en la década de los 70, a finales de la década de los 70, cuando Francis tenía 21 años. Entonces nos encontramos con que Francis lo vemos en dos épocas: cuando estaba joven y estaba internado, y 20 años después, que es cuando nos está narrando la historia. Entonces esta historia empieza en el presente y da un salto al pasado, pero no es un único salto, sino que en realidad en cada capítulo en la historia vemos una parte del presente y una parte del pasado. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que es que Francis en el presente, en la actualidad, está contando la historia de lo que sucedió hace 20 años cuando estuvo internado en un centro psiquiátrico. Y lo está contando de una manera muy particular, ¿no? No les voy a decir porque es un detalle, me parece súper chévere ese detalle, pero él está contando la historia porque tiene miedo de que se le olvide, que en medio de todo, pues su situación mental, que si bien en el presente está mejor, él siente que está olvidando muchas cosas y no quiere olvidarlas. Entonces él toma la decisión de contar la historia, lo que pasó ahí, lo que pasó específicamente una noche en particular en el centro psiquiátrico. Y entonces así es como nosotros nos devolvemos al pasado con él y nos damos cuenta de qué fue lo que pasó y se desarrolla la historia principal. Pero entonces me parece súper chévere porque cada capítulo nos encontramos con esas dos partes, ¿no? La narración del Francis del presente y luego vemos el pasado y Francis y qué estaba pasando en el psiquiátrico y demás. Estructuralmente en el libro lo diferencia, pues no sé si eso es cuestión del autor o qué, pero por ejemplo esta editorial, que es la que yo siempre uso casi con John, estoy buscando acá para mostrar allá. Entonces cuando Francis, que es nuestro protagonista, nos está hablando en el presente, nos presentan y nos muestran que la narración como tal, no sé si se vaya a poder ver, está en cursiva. Voy a intentar que se vea ahí un poquito. Bueno, está en cursiva. Y cuando es como tal la historia que nos está contando Francis, o sea, hace 20 años, está en letra normal. Pues no sé si se vea. Bueno, vamos a ver. Bueno, en fin, básicamente eso es lo que pasa. Entonces es chévere porque uno no se pierde. Entonces ya uno sabe que cuando está en cursiva es cuando está en el presente, y cuando está en el formato normal es cuando está contando como tal la historia principal. Entonces eso es otro detalle ahí que me parece súper chévere, porque si uno no se confunde. Y sí, entonces básicamente la historia es, por eso se llama La historia del loco, es Francis el que nos está contando lo que sucedió hace 20 años en este centro psiquiátrico. ¿Y qué es lo que sucedió? Y creo que eso se los puedo decir porque no es un spoiler, aquí en la parte de atrás lo dicen precisamente. Resulta y pasa que justamente en el tiempo en el que Francis estuvo internado, asesinaron a una enfermera. Pero ese asesinato de esa enfermera no fue algo aislado, no fue algo de una sola vez, no fue algo porque sí, sino que detrás de eso hay una situación mucho más delicada, mucho más grave. Y entonces Francis hizo parte de lo que fue todo el proceso de investigación de este asesinato. Y bueno, por eso es que es una historia que él quiere contar, porque él no quiere que se olvide y él quiere que la gente sepa la verdad. Entonces básicamente les estoy dando una versión muy general, porque la verdad es que hay mucho más detrás, pero considero yo que todo eso es lo chévere que uno puede descubrir leyendo la historia, ¿sí? Entonces lo voy a dejar para la parte con spoilers. Esa es como la vaina así muy general de esta historia. ¿Qué personajes están aparte de Francis? Que como digo, es uno de los personajes protagónicos que John usa más jóvenes. Hasta el momento todos los protagonistas que hemos tenido han sido personas como de mediana edad, hombres de mediana edad o mujeres de mediana edad. Sí hay personajes jóvenes, pero que sea el protagonista, esta viene a ser básicamente una de las primeras veces, porque aún con Hart, en la guerra de Hart, Tommy también era súper joven, pero Francis es más joven todavía, y aparte de eso, como yo digo, tiene esta situación particular de que pues no está muy bien psicológicamente. Entonces eso le añade otro temita allí. La verdad es que considero yo que Francis, que
curiosamente le dicen Pajarillo. Ese es el nombre que le dan a él dentro del centro psiquiátrico. Es uno de los personajes más frágiles y más vulnerables, y que más, a mí personalmente, o sea, es muy fácil empatizar con él, sobre todo el inicio cuando nos narra cómo llegó él al centro psiquiátrico, es para romperle a uno el corazón, y hay muchos detalles en el transcurso de la historia que de verdad es una cosa tan bonita, tan inocente, tan vulnerable. Me parece que Johnny hizo un excelente trabajo dándonos un protagonista así, y rodeándolo de otros personajes que sí son algo más similar a lo que él normalmente usa como personajes. Entonces, el otro personaje que es súper importante aquí es Peter, el bombero. Él es otra persona que está internada en el centro psiquiátrico, llega básicamente al tiempo que Francis, pero obviamente la situación y la historia de él es otra cosa, mejor dicho, que me parece espectacular. Pues todo el antecedente que nos da John de Peter, personaje muy diferente a Francis, pero que se convierte como que como el protector de Francis. Es mayor que él, pero todavía está joven, y está allí internado no porque esté loco o tenga algo en particular, sino por una situación más bien delicada, y bueno, por un proceso allí que también en el transcurso de la historia no lo desarrollan bastante bien. Hay dentro del hospital como tal, la verdad es que hay muchos personajes dentro del hospital como tal, porque nos encontramos otras personas que están internadas, y todos tienen los sobrenombres. Entonces está alguien al que le dicen Napoleón, está alguien al que le dicen, bueno, a una que le dicen Cleo, porque tiene un complejo de sentirse como Cleopatra. Está alguien al que le dicen Larguirucho, alguien al que le dicen Noticiero, y bueno, hasta los médicos y los directivos y administrativos no se salvan de los sobrenombres. Entonces están dos de los guardas principales, que son muy recurrentes en la historia, que son dos hermanos, los hermanos Moses, y ellos les dicen negro grande y negro chico por el color de piel. Está uno de los, bueno, como el director del hospital, de la clínica psiquiátrica, que es el apellido de este señor es Gulptilil, pero le dicen toma pastillas, ¿no? Y está el que hace como uno de los psicólogos principales, que es, se me olvidó, pero el apodo de él es el señor del mal. Entonces, a todos tienen apodos. Entonces es bastante curioso tener esa narración con los apodos. Pero sí, son todos estos personajes, todos tienen obviamente un nivel de como que de importancia, pero pues todos son muy constantes. La verdad, todos estos que les mencioné son constantes, y tienen un punto ahí. Y hay otro personaje que llega un poquito después, pero que también es súper relevante, que es nuestra protagonista, diría yo, es una de nuestras protagonistas, coprotagonistas, que es Lucy. No me acuerdo el apellido en estos momentos, pero Lucy es la fiscal que llega a investigar el asesinato de la enfermera al hospital. Y llega precisamente por porque es que, como les decía, este asesinato no es algo cualquiera, o sea, de verdad es algo que tiene un sentido detrás. Y entonces al inicio pues obviamente estaban echándole la culpa a uno de los internos, a una de las personas pues internas allí, pero pues luego nos vamos a dar cuenta que eso, detrás de ese asesinato, en realidad hay otro cuento bien largo. Entonces básicamente esos son los personajes. Como mencionaba, la verdad, Francis excelentemente construido. Peter también es uno de mis personajes favoritos. Yo considero posiblemente de las historias de John, por lo menos de las que he leído hasta el momento, excelente también. Lucy es una mujer también muy fuerte, es una mujer inteligente, es una mujer decidida, entonces también excelente. Tiene también unos antecedentes y un pasado que de verdad me parece que le dan pues mucho sentido a la persona que ella es en el presente. Y bueno, básicamente Francis, Peter y Lucy se vuelven como la trifecta de toda la historia, ¿sí? Son los protagonistas, son los que van a empezar un proceso de investigar qué es lo que hay detrás y quién es el que está detrás del asesinato de la enfermera. Entonces básicamente estos son como los personajes, pero obviamente siempre hay un villano, y en este caso el villano es un villano al que tiene un apodo también. Le empiezan a decir el ángel,
y es el asesino en esta historia. Y el ángel como villano también me parece que pues fue una construcción muy particular en este caso, porque ¿qué pasa? Resulta y pasa que en medio del proceso del presente, no sé si esto sea spoiler, pero pues en el presente en el que Francis está contando la historia de lo que pasó en ese entonces, él empieza a tener como unas visiones, o a él se le empiezan como a aparecer personas del pasado precisamente, y nosotros nos encontramos con el asesino precisamente en el presente, gracias a un recuerdo o una visión que está teniendo Francis de el ángel. Y ya luego volvemos al pasado y luego tenemos la oportunidad de conocerlo en el pasado. El ángel como villano, entonces decía yo, no es de los villanos con los que uno tiene contacto directo. Ya lo mencioné muchas veces, por ejemplo, en La Sombra, lo mismo. Uno conoce al villano primero por los demás que se han encontrado con él y están asustados y bueno, han sido víctimas. Aquí es similar. Aquí uno al ángel lo conoce, pero mucho más avanzada la historia, bastante avanzada la historia. Pero me parece que es un villano muy efectivo, sobre todo porque como nuestra narración va enfocada en Francis le tiene pavor al ángel. Entonces, ese pavor que Francis le tiene al ángel se lo transmite a uno de una forma u otra. Entonces, la verdad es que creo que ahí John hizo un buen trabajo en precisamente darnos este villano de esta forma. Y al final uno no conoce mucho del villano, la verdad es que es curioso, pero aun cuando no tiene de pronto tanto para verlo o algo así, hace y cumple con el objetivo. Entonces me parece que en ese sentido de verdad John hizo un buen trabajo. Es una historia que considero que ya como para irles hablando en general, está bien desarrollada, tiene un buen ritmo, me parece fluida, es muy entretenida, es una de esas historias que uno se puede pegar fácilmente, entonces se lee bien fácil, rápido. Y el final me parece que también en medio de todo desembocó. De pronto el enfrentamiento final fue un poco muy rápido, algo que siento yo que pasa mucho en las historias de John, pero pues en general siento que todo lo que llevó hacia el final pues me pareció que estuvo bien desarrollado en medio de todo. Entonces la verdad es que ya antes para pasar pues a la parte de spoilers, en general a mí la historia me gustó mucho, como les digo, es una de mis favoritas de John, o sea, de verdad es cosa increíble. Y pues de verdad yo lo recomiendo mucho, como digo, los personajes es muy fácil empatizar con ellos, especialmente con Francis, es una cosita pues, y no, la verdad es que sí, lo recomiendo si no se lo han leído. Para los que ya se lo leyeron, por supuesto ya saben que me pueden ir diciendo qué les ha parecido, pero vamos a pasar a la parte con spoilers. Entonces, para los que ya se lo leyeron, hablemos un poquito de los detalles, que podemos hablar de esta historia como tal. Y bueno, entonces considero yo que acá el spoiler principal de todo esto es que de pronto la identidad del asesino, porque desde el inicio nos cuentan y me parece súper chévere cómo hacen esa conexión. Yo no me acordaba de esa parte, de que el asesino era la misma persona que en un momento pues abusó y, mejor dicho, casi le acaba la cara a Lucy, porque desde el inicio nos cuentan que Lucy tiene una cicatriz en la cara, grandísima, una cicatriz, y poco a poco nos van revelando que es que Lucy, cuando estaba en la universidad, fue atacada, violentada. Una persona que nunca se supo, nunca la atraparon, abusó de ella y aparte eso le rayó la cara. Y pues ella desde ese entonces es que se obsesiona en el tema de los delitos sexuales y demás, y es así como pues termina con el caso de la enfermera. ¿Por qué? Esto pues no lo quise decir porque siento yo que pues hace parte de la sazón de la historia, y es que resulta y pasa que la enfermera parece que fue asesinada por un asesino en serie, y es un asesino en serie que pues Lucy va detrás de él y así llega al hospital por las señales, ¿no? Porque Lucy llega allí y se da cuenta que la enfermera le han cortado uno de los dedos y el dedo no aparece por ningún lado, y va en secuencia. Antes de la enfermera han habido otros, si no estoy mal, otros 2 asesinatos o 3 asesinatos, y en todo les ha ido cortando uno de los dedos. Si no estoy mal, la enfermera le cortó el 4.º dedo.
Entonces, pues, no sé cuál de los dos, no me acuerdo. Pero básicamente ese es el modus operandi. También abusa a las víctimas. Entonces, así es como ella llega y dice, no, es que el asesino que cometió este asesinato es el que yo vengo buscando desde hace años ya. Pero pues obviamente, o sea, aquí donde nos encontramos, no, que se supone que mentiras, que no es un asesino en serie, toma pastillas y el señor del mal, están como que no, fue uno de los internos, uno de los loquitos que tenemos aquí. Esto se venía a venir. Entonces me parece muy interesante como en medio de todo John desarrolla una trama que va muy enfocada también en cómo administrativamente muchas veces por salvarse las espaldas terminan encubriendo cosas, y eso es lo que estaba pasando en el hospital. Básicamente toma pastillas y dice, la respuesta es obvia, porque pues aparte de eso el asesino le echó la culpa a uno de los loquitos precisamente con pruebas y todo, y entonces dice, no, ese no es su asesino en serie, es el loquito. Entonces para que, pues básicamente eso es lo que empieza a suceder, ¿no? Y es una forma muy interesante en que se desarrolla ese tema de que nos encontramos con que muchas veces la burocracia gana. Entonces es uno de los temas que básicamente nos encontramos con que John toca aquí un poco, ¿no? En todo lo que puede ir detrás de dirigir una clínica de este tipo y todo lo que se hace para evitar que externamente se den cuenta que está pasando internamente. Entonces eso es una muy buena fachada para nuestro asesino, por supuesto. Entonces sí, me parece muy... Yo no me acordaba, pero o sea, hacia el final yo ya empecé a decir... ¿Verdad? Que es que resulta y pasa que este asesino no es cualquier asesino. Resulta y pasa que este asesino es la misma persona que violentó a Lucy y está cometiendo los asesinatos, que me pareció algo súper retorcido esa revelación, solamente para atraer a Lucy. Él dice, la única forma en la que yo sabía que me la iba a volver a traer a usted era llamando su atención, y fue así como lo hice. Entonces, o sea, yo me acuerdo que cuando, aún esta última vez que lo leí, cuando llegó a eso, yo que como que este man está loco, está loco evidentemente, pero pues, o sea, pilo a su forma, por supuesto, para el mal, porque logró hacerlo, logró cumplir su cometido, lograr que Lucy llegara hasta el hospital persiguiéndolo a él y tenerla a ella donde lo quería, porque pues casi vuelve y la mata, básicamente, se le tira una rodilla, ¿no? Entonces, la verdad es que esa forma como la conecta y desarrolla eso me pareció súper chévere. El tema de la historia, que yo no lo quise mencionar ahorita, como Francis empieza a contar la historia escribiendo en las paredes del apartamento, me parece espectacular, la verdad. O sea, imaginándomelo yo decía, genial. Y cómo él empieza a ver a personas que murieron. Eso es un spoiler, por eso no lo mencioné. Pero así es como él ve, por ejemplo, a Peter. Y pues es una forma muy triste de uno darse cuenta que Peter está muerto en el presente. Obviamente después nos cuentan un poco cómo fue después que murió Peter. La historia de Peter, que yo digo, uff, qué cosa, cómo él resultó en el psiquiátrico, porque lo están evaluando, porque no creen que una persona sana hubiera podido hacer lo que él hizo. Que él, como un bombero, decidió prenderle fuego a una iglesia. Él tiene, por supuesto, su explicación y es totalmente válida, pero sí, obviamente la historia, el trasfondo de él también siempre me ha gustado muchísimo. Y pues sí, o sea, considero yo que más que nada los spoilers aquí, lo que llega es el asesino, la identidad del asesino. Nunca sabemos cómo se llama, y como yo digo, en realidad en el único momento en el que lo tenemos cara a cara es cuando hacia el final ataca a Lucy y tiene ese último enfrentamiento con Peter y con Francis. Ese último enfrentamiento me parece bien, me parece chévere. Siento yo que pues se desarrolló de alguna otra forma, todo daba y como que giraba en torno a cómo iba a terminar. O sea, fue lineal, no fue raro. Y pues me gustó, por supuesto, que pues haya sido entre Peter y Francis los que lo hayan matado. Entonces, y que lo hayan matado, ¿no? Que no se haya simplemente librado. Entonces, eso me pareció también chévere. Y lo otro que me gusta mucho es la manera en cómo precisamente nos cuentan hacia el final y tenemos la oportunidad de, en el presente, ver a Lucy, ver a los hermanos Moses otra vez, que van a visitar a Francis después de la recaída que tuvo. Casi se muere Francis otra vez, peleando en el presente con un pasado que de verdad lo marcó muchísimo. Pero la verdad es que me gustó. A mí la historia que digo, me gusta muchísimo. Yo sé que es una de las historias más queridas de John, es decir, a mucha gente le gusta, entonces, con válidas razones. Entonces, pues sí, no sé de qué más hablarles. Si tienen más detalles de los que quieran hablar, los que ya se lo han leído, por supuesto, pueden dejarlos y compartirme ustedes qué les pareció la historia. Pero sí, pues tampoco para no hacerles más larga la historia, como considero yo,
podemos ir cortando por aquí ya mi experiencia de verdad, habiéndolo leído por tercera vez. Súper encantada con la historia, con los personajes. Siempre siento yo que es un excelente libro para leerlo porque de verdad es muy entretenido. Y pues nada, entonces ya saben, si ustedes ya se lo leyeron, me cuentan qué les ha parecido, qué les pareció a ustedes la historia. Los que no se lo han leído, entonces cordialmente invitados, muy recomendados. Uno de los libros que yo más recomiendo de John, me encanta. Entonces, para que se lo lean ustedes también y cuenten cuando ya se lo han leído qué les pareció a ustedes. Vamos a seguir avanzando en la lista de lectura de John. Ya saben también que si tienen recomendaciones me las pueden dejar aquí. Entonces, nada, pues espero que sigan bien, que sigan leyendo mucho y los veré entonces en la próxima historia. Bueno, chao.